Bienvenidos a Primero que Nada. Estoy muy feliz de darle la bienvenida además a Aramis. Gracias por acompañarnos. Y además también quiero darte la bienvenida a tu podcast, tu show, tu servicio, lo que tú quieras y es creado especialmente para ti. Y hoy cerramos con nuestra serie llamada Movimiento y espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. ¿La has disfrutado, Aramis? Muchísimo, muchísimo. Y además, hoy tenemos un invitado que ustedes conocen, pero nos va a traer un reto genial. Así es, igualmente le damos la bienvenida a todos los que se están conectando desde los diferentes campus Barquisimeto, Cabudare, Orlando y Panamá. Disfruten de todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Como el sol irradiando vida, todo ser
Bueno, sean bienvenidos nuevamente hoy a Primero que Nada. Continuamos con nuestra serie Movimiento en la semana 2. Y bueno, tenemos hoy a Ludo que nos acompaña siempre. Gracias. Bienvenido, Ludo. nuevamente, ya desde la casa. Sí, yo soy de aquí. A ver, Aramis, ¿dijiste cómo se llama la serie? Movimiento. Bueno, buenísimo. Bueno, de eso no se trata la serie, chicos. Es movimiento, pero es otra cosa. ¿Hay algo que ustedes han querido cambiar? Sí, claro. Hay muchas cosas que desde niño he querido cambiar, pero ahorita de adulto pienso, cuando hacías la pregunta, pensaba un poquito en el sistema político mundial. Para mí es una insatisfacción y quisiera que el sistema político cambiara. ¿Por qué? Porque veo tanta penuria a nivel mundial que tú dices, wow, ¿será que van a haber personas o verdaderos políticos que cambien este mundo? Yo quisiera ser uno. A mí me pasaba cuando pequeño, bueno, me pasa todavía, pero cuando pequeño quería ser flaco. Siempre quise ser flaco, pero después me acepté y dije, epa, me gusta ser gordo. Entonces, creo que quise cambiar esas cosas, pero cuando me voy más hacia lo que estás conversando, más hacia lo macro, veía que los niños siempre me llamaron la atención cuando veía que estaban pasando por situaciones difíciles. Entonces siempre quise que eso no pasara, que se sintieran tristes o que estuvieran pasando situaciones con su familia, con su mamá. Era eso, más que todo. Hay algo que cuando dicen cambiar el mundo, pues obviamente nosotros nos imaginamos eso, algo mundial, o sea, literal el planeta Tierra. Pero ¿qué hay de nuestro mundo? Cuando ustedes dicen, bueno, yo quiero cambiar el sistema de mi colegio, que no me gusta cómo lo llevan, que hay basura en todos lados, que en mi cuadra no limpian. O sea, es que realmente es nuestro entorno, es nuestro mundo y Dios nos ha colocado ahí con un gran propósito. Sí, total. Creo que siempre nos vamos a lo macro y respuestas como ya preconcebidas, pero eso que tú decías, cuando pienso en mi entorno, piensen un momento, muchachos, cuando comienzan a pensar en eso que ustedes tienen cerca, alrededor, ¿qué es eso que a ustedes les gustaría cambiar y que por alguna razón no lo hacen porque tienen miedo de hacerlo? Yo no sé, Mariane, si yo te preguntara a ti en este momento, ¿tendrías algo, sabes que tienes que cambiar algo, pero no lo has hecho por miedo? Sí. Sí. Nos abraza mucho el que dirán. O sea, el miedo involucra muchas cosas y eso nos impide alcanzar grandes cosas que Dios nos ha entregado. Sí, y cuando pienso en cambiar algo o cuando pensamos en esto de cambiar algo que no nos gusta y queremos que sea diferente, no tenemos que hacerlo solos. Siempre tenemos, bueno, yo no puedo cambiar las cosas solo. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el sistema político, no lo puedo hacer solo. Si Claro. yo quisiera cambiar... Tiene que haber un equipo. Si yo quisiera cambiar lo que pasa con los niños, eso que quería cambiar cuando estaba pequeño, cuando estaba chamo, me tengo que unir a un movimiento. ¿Y qué crees tú que es un movimiento, Ludo? Un movimiento es un movimiento. Un movimiento. No, un movimiento creo que cuando pienso un movimiento es dar pasos, ¿sabes? Bueno, estoy acá, llego a otro sitio y pienso también en muchas personas. Cuando digo movimiento, bueno, movimiento de masas, movimiento de personas, una comunidad haciendo algo. Pienso en eso. Yo lo veo como un conjunto de elementos que se unen para conseguir algo. Exactamente. Sí. Y si nosotros vamos a Jesús, vamos en ese tiempo, Jesús fue enviado por Dios y él podía cambiar el mundo. Una de las cosas que él hizo, porque no solamente es algo que vino a la tierra con eso, sino que lo hizo, cambió el mundo, él lo pudo haber hecho solo. Pudo haber con solamente una acción hacerlo. Sin embargo, pensarlo. Pero ¿qué hizo él? Buscó personas para que hicieran eso posible y además le entregó una responsabilidad, le entregó una batuta. No sé si ustedes han estado en rallies o en ciertas actividades que van de etapa en etapa y les entregan una batuta que los ayuda a lograr esa meta, pero no lo hacen solo, lo hacen con otras personas. Eso hizo Jesús al entregar esa gran comisión. Sí, y fíjense lo que dice en Mateo 28, chicos. Dice
dice algo como esto, y esto es lo que está hablando Mari. Dice, en Mateo 28, dice, Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense allí a Jesús con sus amigos, porque bueno, los discípulos a la larga eran amigos, eran los más cercanos a Jesús, y Jesús le estaba dando una orden, le decía, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándole a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí Jesús tenía un gran sueño, como ese sueño que quizás tú tienes hoy, esa insatisfacción de hacer algo por tu comunidad, por tu colegio, quizás donde practicas deporte. Probablemente hoy tú estás viendo algo que te insatisface, estás viendo algo que quisieras cambiar, pero probablemente piensas, pero es que es muy difícil hacerlo. Aunque te parece inspirador, quizás pudieses estar pensando, wow, es que hay tanta oposición que para mí es imposible hacerlo, aunque te parece inspirador. Pero fíjate lo que aquí decía Jesús, chicos. Imagínense un Jesús en un pueblo en ese tiempo queriendo cambiar el mundo, porque Él les dice, vayan y hagan discípulos, vayan por todo el mundo. Imagínense más de 2000 años atrás, un hombre llamado Jesús queriendo cambiar el mundo. Pero Él entendía que no lo podía hacer solo, Él tenía amigos, la Biblia lo llama discípulos. Y él los encomendó para que fuesen a ser discípulos. Jesús tenía un gran sueño y era el de cambiar este mundo. ¿De qué manera? Mostrando cuál es la mejor manera de vivir. Y Jesús nos los enseña. Y muchos de nosotros sabemos cómo es esa manera. Y Dios nos los revela. Pero aquí el tema es que Él entendía que no lo podía hacer solo. Ludo, pero mira, pienso algo, y era cómo se sentían esos discípulos cuando Dios les entregó esto. Cuando Dios les entregó esto, para ellos era, hey, es que tenemos que ir a todas las naciones, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y creen que ellos tuvieron miedo? No, yo me imagino que estaban chorreados. No, ya va, Ludo, es que Y hasta Mari. Jesús, si vamos a Jesús también, porque para que lo que Jesucristo iba a hacer, que era cambiar el mundo, Él debía ser crucificado. Sí. Y Él tuvo miedo hasta el final, o sea, sabemos esa escena que para Él fue Dura. o sea, dura, porque sabía que iba a cambiar el mundo. Sí. Para nosotros, cambiar el mundo, hacer ciertas cosas, va a doler. Sí. De seguro, va a doler en muchas cosas. Y hoy yo les pregunto, muchachos, ¿qué es aquello que por lo cual ustedes tienen miedo que no han hecho? En otras palabras, ¿qué sueñan ustedes hoy para Dios? Los discípulos soñaron algo y se atrevieron. Y bueno, y quizás no le era tan cómodo como lo es para nosotros hoy. Jesús los encomendó, vayan por todo el mundo, y les aseguro que ellos en carro no se fueron. Tuvieron que patear y caminar, y por ellos hoy nosotros estamos acá. Por esos 12 discípulos que convulsionaron un mundo en el cual hoy tú y yo estamos, y donde muchos de nosotros, por ese acto de obediencia, podemos estar acá hablando de esto. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué sueñan hoy para Dios que no lo han hecho por falta de miedo? ¿Qué sueñan en sus comunidades para Dios, en sus lugares donde hacen deporte, pero también dentro de la iglesia? Yo les comento, yo recuerdo la primera vez, muchachos, que a mí me mandaron o me dieron la oportunidad de predicar un mensaje. Era un salón inmenso y yo tuve mucho miedo, pero yo sabía que Dios me estaba llamando a algo. Yo decía, bueno, es una oportunidad para yo entregar lo que Dios a mí me ha dado. Y aunque tenía mucho miedo, yo decía, yo lo voy a hacer, porque con lo que yo hable, quizás muchas personas puedan conocer de Jesús. Y así ha sucedido hasta ahora. Quizás aún me falta, pero entiendo que Dios me llamó a un movimiento. Dios te llamó a ti a un movimiento, y ese movimiento es la iglesia. Cuando nos unimos, así como está hoy Aramis, como está Mariani, como estoy yo, y como están los que están detrás de cámara, el movimiento se hace mucho más fuerte, se hace mucho más poderoso, porque cuando estamos juntos, entonces llegamos mucho más lejos. Quizás puedas hacer las cosas solo, pero Dios quiere que nos unamos en ese movimiento iglesia y que podamos soñar y soñar para Él. Y este versículo terminaba diciendo algo muy importante, María. Decía, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y quizás hoy sintamos miedo, Mari, quizás hoy tú sientas miedo, Aramis, yo puedo sentir miedo de muchas cosas. Ustedes,
pero quien está con nosotros es mucho más grande y es mucho más fuerte y es mucho más poderoso. Y Él les dijo a sus discípulos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo no ha ocurrido. Es decir, Dios está hoy contigo. No te limites en soñar, sigue soñando porque Dios nos limita. Podemos hacer tantas cosas para este mundo, tantas cosas. Solamente creo que podemos comenzar a pensar en eso que Dios nos ha llamado a hacer, que Dios te ha llamado a hacer, Aramis, que Dios te ha llamado a hacer a ti. Exactamente. Y créanme, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Si vencemos el miedo, lo podemos hacer. Totalmente, y esto es poderoso, no solamente le habla a ustedes, sino a nosotros también, y queremos que ustedes se lleven algo, y eso es con lo que vamos a cerrar, para que Ludo pueda, además de todo lo que nos dijo, porque como les digo, también nos lo dijo a nosotros, es que es algo práctico que podemos iniciar el día de hoy para poder crear ese movimiento que impacte a otras personas. Antes de que hables, Ludo, quería decir algo porque, wow, cuando estabas conversando de todas estas cosas, me inspiraba y decía, hey, es que me acordaba cuando era líder o cuando antes de ser líder de grupo, sentía tanto miedo de poder fracasar, de no poder ser útil, de no poder llenar como ese estándar. Pero una de las cosas que me hizo poder estar allí en todo eso fue confiar en el Señor, es confiar en Dios y poder hablar con otros de esto. Entonces, poder compartir esos miedos y hacerme en acción para poder conseguir eso que yo quería alcanzar. Y precisamente en base a eso, Aramis, Mariana me preguntaba, bueno, algo práctico. Yo les diría, muchachos, esta semana escriban cuál es ese miedo que los está guiando, cuál es ese miedo que los está deteniendo y en oración entréguenselo a Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando comprendo el amor de Dios en mi vida, entiendo que todo lo puedo lograr, todo en Él, no en base a mis propias fuerzas, porque bueno, afuera podemos conseguir, mira, lo puedo hacer y sí lo podemos hacer, pero en Él lo podemos hacer sin temor, sin miedo y sin dañar a otros, que es importante. Dios te entregó sueños para que cambiaras este mundo, pero también te insertó a una familia iglesia para que lo hagas dentro de ella. No hay un lugar, muchachos, donde podamos brillar más que dentro de la iglesia. Y Dios lo quiere hacer contigo y a través de ti. Solamente tenemos que vencer el miedo. Lo práctico, chicos, escriban, este es mi miedo, esto es lo que quiero hacer. Señor, te entrego mi miedo y comienzo a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo les decía, ese primer llamado a hablarle a 150 jóvenes más o menos, para mí fue terrible, muchachos, temblaba. Pero recuerdo que cuando vencí el miedo, cuando yo salí en esa tarima, muchos de ustedes quizás que me están viendo, eso hace como 4 o 5 años, estuvieron allí. Y yo sentí que a través de sus aplausos, apenas salí, Dios me estaba aplaudiendo, como diciéndome, bueno, es tu oportunidad, venciste el miedo y es tu oportunidad. Quizás Dios también te quiere aplaudir a través de otros diciéndote, es tu oportunidad, venciste el miedo, hazlo. Háganlo, chicos, sueñen para Dios. Excelente, wow. Haz cosas de las que tengas miedo de hacer. Sí. Me quedo con eso, Ludo. Sí. Gracias, Ludo, por dejarnos este mensaje retador y quiero que ustedes se queden ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, muchachos. Estuvo genial esta serie, no sé qué te pareció a ti, Aramis. Estuvo buenísima. Estuvo en movimiento. En movimiento. Nos llevamos en práctica. Quiero que todos en casa puedan hacer algo que tengan miedo de hacer. Así es, no nos quedemos con esos miedos, llenémonos de coraje para poder alcanzar eso que queremos hacer. Únete a ese movimiento extraordinario, habla con tu grupo, habla con tu líder y bueno, nos vemos la siguiente serie.